Bendiciones, mis amados hermanos. Es un gusto saludarles por este medio, hermanos de Irapuato. Voy a compartir este pensamiento de la palabra con ustedes en la epístola a los Hebreos. Recordemos algo interesante antes de empezar a leer. Los Hebreos, pues, fueron el pueblo, ¿verdad?, escogido de Dios. Ellos conocían quién era Dios, el Padre, ¿verdad? Sabían ellos quién era el Espíritu Santo de Dios, pero había iniciado un proceso desde que vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, de que ellos se identificaran con quién era Él, porque ellos conocían a Dios no en el concepto de Padre, sino simplemente como Dios. Pero una vez que vino nuestro Señor Jesucristo y que Él se manifestó, habiendo dicho que Él venía de parte del Padre, es decir, que lo veía no solo como Dios, sino que les empezó a enseñar de que Él era el Hijo de Dios y veía a Dios no como Dios, sino como Padre, de tal manera que para los hebreos, pues este era un concepto un poco distinto, diferente al que ellos estaban acostumbrados. Y precisamente por eso, cuando este escritor a los hebreos, ¿verdad? Que en realidad no sabemos quién es, si es el apóstol Pablo o si es Santiago o alguno otro de los apóstoles, pero sabemos que se les dirige esta epístola para enseñarles acerca de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el concepto de quién es el Hijo y de que ellos se identifiquen con Él. Y empieza diciendo así Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios habiendo hablado, fíjese, por eso dice Dios, no dice el Padre, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, fíjese cómo marca este escritor y dice, sí, ustedes saben que en el tiempo antiguo Dios hablaba por medio de sus profetas, hablaba por medio de aquellos que enviaba para que darles un anuncio a su pueblo, pero dice, en este tiempo, dice, nos habla por el Hijo. En otras palabras, les está diciendo a los hebreos, quienes estaban acostumbrados de siempre saber que aquel que hablaba de parte de Dios era un profeta, pero ahora les está trayendo una mentalidad, un concepto distinto, donde ya no viene un profeta a hablar de parte de Dios, sino que es su mismo Hijo de Dios el que viene a dar el mensaje. Pero no solamente es el portador de la palabra, no solamente es el mensajero de parte de Dios, sino que además, fíjese todas estas características. Les dice, primeramente el Hijo es el que ahora nos habla. Número 2 dice, a quien constituyó heredero de todo. Les hace ver a ellos de que el Hijo es el que ahora ha heredado todo. Dice, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, fíjese qué terrible, porque los hebreos, pues obviamente ellos tenían el concepto, pues de que los profetas eran los que hablaban, que Dios había sido el creador del universo, que todas las cosas le pertenecen a Dios, pero ahora les está dando esta nueva idea, esta nueva identidad, y les está diciendo, ahora el Hijo es el que habla, ahora el Hijo es el heredero de todo y el Hijo mismo es el que creó el universo. Dice versículo 3, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta. Ahora fíjese, déjame detengo para ver todas estas características. Número 1, ahora el Hijo es el portador de la palabra. Número 2,
es el heredero de todo. Número 3, es el creador. Se establece y se dice que Él es el creador del universo, dando a entender que no solamente es que en Jesús vino como si hubiera sido su existencia o su origen o su inicio allí, sino que el Hijo viene desde mucho atrás, antes de la creación, de tal manera que Él mismo fue el que hizo la creación. Pero no solamente eso, dice que el Hijo es el resplandor de su gloria. En otras palabras, es el que representa a Dios mismo. Y dice, y la imagen misma de su sustancia. Obviamente que el Hijo es aquel que refleja al Padre. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vemos que no nada más, hermano, es el que habla, no nada más es el heredero, no nada más es el que creó el universo, el que es la imagen de Dios, sino que número 5 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Número 6 dice que Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y número 7, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y versículo 4 nos dice por qué razón. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál fue el nombre que heredó? ¿Cuál es el nombre que heredó? Y dice en el versículo 5, aquí nos lo enseña. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Ok, muy bien. Entonces fíjese, hermano, el nombre que recibe es el Hijo, el nombre que hereda es el Hijo, porque claramente nos dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú. A nadie le dijo, mi Hijo eres tú, sino a nuestro Señor Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, y en la antigüedad, quien se conoce como el Verbo de Dios. Él es el único que recibió ese nombre. Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré. Ok, entonces, qué importante, hermano, fíjese la bendición de tener hijos, la bendición de convertirse en padre, la bendición de dar una herencia a los hijos. Fíjese qué terrible, hermano, es esta comprensión, porque eso en la antigüedad, hermano, pues obviamente los hebreos sabían lo que era convertirse en padre, los hebreos sabían lo que era tener hijos, hermano, los hebreos sabían acerca de las herencias, pero no sabían ese concepto de que Dios tiene un hijo, un hijo tiene Dios. Mire qué tremendo, hermano. Yo me imagino que cuando esto vino, porque usted recordará que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo diciendo que Él era hijo de Dios, lo querían matar. Lo querían, una de las principales cosas por las cuales lo querían matar era por esto, porque le decían, ¿cómo dices tú que eres hijo de Dios, haciéndote igual a Dios? Y decían, ¿qué no es este el hijo de José? ¿Qué no es este el hijo de María? ¿Cómo puede decir este que es hijo de Dios? Pero fíjese, hermano, qué importante cuando Dios, cuando en su palabra Él mismo testifica que Él es el Hijo, Él es su Hijo. Y aquí obviamente le vuelvo a repetir que el escritor a los hebreos pues le está dando, les está diciendo a los hebreos todo aquello que ahora es de parte del Hijo. Sí aclara, sí dice el escritor,
Yo sé también que en el tiempo antiguo Dios le habló a nuestros padres por los profetas, que Dios llegó a hacer diferentes cosas por los siervos que enviaba, por los profetas que enviaba, por las diferentes personas que enviaban y que venían en nombre de Dios a hacer algo. Pero dice, ahora, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver este tema, hermano amado, las bendiciones que nosotros les damos a nuestros hijos, las herencias que nosotros les podemos dar a nuestros hijos y lo vamos a trasladar, hermano, en un aspecto no solamente viendo lo que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo a través de él, sino que nosotros, hermano, la bendición que tenemos con nuestros hijos y cómo debemos de trasladar, así como Dios trasladó, hermano, su imagen, trasladó su presencia, trasladó su palabra de él hacia el Hijo, como nosotros también debemos de tomar eso en consideración. Ok, muy bien. Entonces, hermanos, nosotros sabemos, por ejemplo, dice aquí número 1, que Dios, hermano, habló por medio de su Hijo. Dios habló por medio de su Hijo. Entonces, una de las cosas primeras que nosotros debemos, hermano, de enseñarle a nuestros hijos la forma de hablar. ¿Y cómo lo vamos a enseñar? Porque recuérdese que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él mismo dijo, yo lo que hablo no viene de mí. Yo lo que digo no es algo que yo estoy hablando de mi propia cuenta. Yo hablo lo que oí. ¿Sí se acuerda? Dice, yo hablo lo que oí, lo que escuché de mi Padre. Entonces, número 1, ¿qué escuchan nuestros hijos de nosotros? ¿Cuáles son las palabras que escuchan nuestros hijos de nosotros? Porque el día de mañana que nuestros hijos estén hablando, que se pueda ver que están hablando como han aprendido de nosotros. No que les escuchamos hablar y que digamos, hijo, ¿dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó a hablar así? ¿De dónde sacas tú eso? Y que no nos vayan a decir, pues, ¿cómo que de dónde? Si a ti te escucho, a ti te oigo lo que dices, a ti, de ti es de donde aprendí cómo hablar. Porque normalmente, hermano, se sabe hasta científicamente y médicamente de que nuestros hijos hasta agarran el mismo tono de voz, aprenden nuestro mismo tono de voz, aprenden cómo hablamos y ellos hasta el mismo tono. Por eso en las diferentes, hermano, culturas, usted ve que hay hasta acentos. Los argentinos tienen un acento, los mexicanos tienen un acento, incluso por territorios, porque no todos los mexicanos tienen el mismo acento. Entonces eso se aprende por cómo escuchamos hablar a nuestros padres, incluso las palabras, ¿verdad? Como por ejemplo, si nuestros padres dicen que haiga pos, en lugar de decir pues, dicen pos, ansina. Todas estas palabras que se escuchan se van enseñando, se van transmitiendo, de tal forma que cuando nuestro Señor Jesucristo dice, lo que yo hablo no viene de mí, lo que yo escuché del Padre, eso es lo que yo hablo. Entonces, el cuidado que debemos de tener en lo que hablamos para que cuando nuestros hijos, es una herencia que nosotros les estamos dando. Cuando dice aquí que el hijo
a quien constituyó heredero de todo, debemos de saber. Por eso primeramente dice, ahora Él es el que habla, ahora Él es el que habla. Entonces, mis amados hermanos, eso de que heredó todo, pues se refiere también a la palabra, la forma de hablar, la enseñanza que se desarrolla. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos de ver, que así como nuestro Señor Jesucristo heredó todo y que Él habla la palabra del Padre, pues que nuestros hijos también, nosotros debemos de enseñarles su forma de hablar. Y esto no solamente lo comento obviamente en relación al tono, a las palabras que ellos hablen, sino lo que ellos hablen. Es decir, ¿qué es? ¿Cuál es su conversación? ¿Cuál es la forma de hablar? Es decir, lo que viene desde adentro. Pero no nada más eso, no nada más qué es lo que van a hablar. Dice la escritura, hermano, que Él es el que hizo el universo, es decir, las obras que Él hace. Nuestro Señor Jesucristo también dijo, las obras que yo hago no son mis obras, son las obras del Padre que Él me dio. Entonces, imagínese la herencia que nosotros les damos a nuestros hijos, no solamente en la forma de hablar, sino también en lo que ellos hacen. Y ahí es donde nosotros debemos también de cuidar qué es lo que ellos ven, lo que nos ven a nosotros hacer. No solamente lo que nos escuchan hablar, sino qué es lo que nos ven hacer. Porque eso que ellos nos vean hacer, pues ellos van a seguir ese mismo comportamiento. En la mayoría de ocasiones, los hijos, ¿verdad? Empiezan a copiar a los papás, empiezan a seguir ese mismo ejemplo, ese mismo patrón de comportamiento, lo van a seguir como ejemplo. Entonces nosotros tenemos que primeramente ver qué es lo que ellos ven, qué es, perdón, lo que ellos escuchan, qué es lo que ellos ven para obrar, pero también dice la escritura, hermano, que Él es la imagen misma de su sustancia. Es decir, que no solamente lo que se habla, no solamente lo que se hace, sino también lo que se representa. Por eso nuestros hijos, hermano, es terrible, ¿verdad? Cuando lo que aprenden, la forma de hablar, si no es de nosotros, si no es otra forma de hablar, es otra forma de comportarse y es otra cosa la que representan. Es decir, no representan la familia en sí. Y como padres, pues nosotros tenemos que ver que la herencia que nuestros hijos reciban, ¿verdad? Pues sea esa forma de hablar, hermano, que viene de parte de Dios, esas obras de parte de Dios, esa representación de parte de Dios, ¿verdad? Hijos que amen a Dios, hijos que hablen de Dios, hijos que obren en Dios, porque si no, hermano, cuidamos eso dentro del tiempo que nosotros vivimos, hermano, en esta sociedad. Cuántas cosas absorben nuestros hijos de aquello, cuántas situaciones absorben y aprenden a hablar, pues como se habla en el mundo, ¿verdad? Aprenden a hablar como las personas que ni siquiera quieren, hermano, o que ni creen en Dios o que ni quieren seguir a Dios. Y a veces eso es lo que se les pega, la forma de comportarse allá afuera, la forma de pensar en el mundo, la forma de representar, porque muchas veces se preocupa la gente más
en cómo ellos son representados en el mundo, que cómo Dios quiere. Porque hoy la moda, que si es de moda esto, que si es de moda aquello, que si se me ve bien esta ropa, que eso es a veces, y no que estoy diciendo que sea mal, pero cuando es más esa la preocupación, cuando es más esa la preocupación que de verdad agradar, es decir, que debemos de pensar realmente, ¿estoy agradando a Dios con esto? ¿Estoy agradando a mi Padre Celestial con esto? Con mi forma de hablar, con mi forma de comportarme, con mi forma de representar. Todo esto, hermano amado, nosotros vemos, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo, que heredó del Padre, porque claramente lo leemos, ¿verdad?, en los evangelios, que Él mismo dice, esto yo lo hago porque yo lo aprendí de mi Padre, esto yo lo hablo porque yo lo escuché a mi Padre. Es decir, que todo lo que hacía, de alguna forma, hermano amado, venía representado por lo que él veía al Padre hacer o decir. Y que él dijo, y las obras que él me dio que yo hiciera, esas son las obras que hago. Entonces es importante, mi hermano, ¿verdad? Cuando nosotros somos padres, de ver primeramente nosotros cómo estamos hablando, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos representando, qué es lo que estamos desarrollando, los comportamientos que nosotros tenemos para que nuestros hijos hereden algo, hermano, que les va a beneficiar. Porque muchas veces nosotros podemos decir, no, pastor, es que usted no sabe a mí cómo me trataron, mis padres cómo me hablaban, mis padres cómo me golpeaban, mis padres cómo me decían, usted no sabe. Y la pregunta es, hermano, ¿queremos nosotros seguir dando esa misma herencia? ¿Queremos nosotros seguir dando ese mismo ejemplo que nos dieron a nosotros? ¿O queremos cambiar ya esa forma para empezar una nueva línea, una nueva forma, una generación que ya viene diferente, distinta, no para mal, sino para bien, cambiando ya esos aspectos, hermano amado, para que nosotros podamos darle esa herencia a nuestros hijos, esa herencia de saber qué es lo que deben de hablar, qué es lo que deben de hacer, porque muchas veces como padres, hermanos, si nosotros no recibimos consejo de nuestros padres, si no recibimos, hermano, comentarios de edificación, comentarios constructivos, posiblemente nada más nos hablaron y nos lastimaron o nos dañaron o nos dieron algunos comentarios, opiniones destructivas que nos dañaron, que nos lastimaron. Y nosotros a lo mejor decimos, pero es que como así me trataron a mí, pues yo así soy porque así me trataron. Pero qué importante de por eso nosotros ponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, yo no quiero seguir que este mismo patrón de comportamiento se vaya a mis hijos. Así como tú, oh Dios, tú, Señor, enseñaste a tu hijo, le diste las palabras, le diste las obras, le diste cómo representarte, le diste, Señor, esa bendición de poder entender su propósito. Yo quiero también, Señor, ser ese ejemplo para mis hijos. Porque fíjese, además dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, tenía un propósito, sabía a qué venía, sabía que tenía que desarrollar una tarea.
No sé, hermanos, si nosotros en nuestro proceso de vida, nosotros sabíamos qué íbamos a hacer o si simplemente íbamos cada día como viendo, pues, ¿qué haré? Que debemos en ocasiones de sentarnos con nuestros hijos, irles enseñando las prioridades que hay, hermano. Y es donde debemos de ver, porque hay muchas personas que la prioridad es el dinero, hacer dinero. Pero si nosotros les enseñamos que es lo más importante Dios, después ni es necesario enseñarles las añadiduras por si les hemos enseñado lo que es más importante, lo que es de verdad más importante seguir en esta vida, es decir, que tengan un propósito, que sepan que hay un propósito en la vida de parte de Dios, no de parte de nosotros. Nosotros no somos, ¿verdad? Como el mundo que hasta los padres les dicen a los hijos qué es lo que van a estudiar, qué es la carrera que van a tomar, qué es lo que, porque les dicen desde niños, les van enseñando, hijo, tú vas a ser doctor, hijo, tú vas a hacer esto, hijo, tú vas, y los van criando, hermano, con esa mentalidad de que los padres deciden lo que ellos van a hacer, pero sin ellos disponerse o sin preguntarles, ¿quieres? Porque recuérdese que el Padre esto no se lo impuso a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, yo puse mi vida para volverla a tomar. Cuando se dijo allá, ¿quién irá? ¿Quién irá? Él dijo, envíame a mí, envíame. Yo quiero ir, yo quiero hacer tu voluntad, oh Dios. Entonces, qué importante, hermanos, poder aconsejar a nuestros hijos, poderles dar esa palabra, es decir, que esa herencia se vea, hermano, pero con un buen consejo de parte del corazón de Dios. Primeramente, porque estamos viendo en qué condición estoy como papá. ¿En qué condición estoy como mamá? ¿Qué es lo que necesito trabajar en mi vida? ¿Qué es lo que necesito cambiar en mi comportamiento, en mi forma de hablar, en mi forma de hacer las cosas, en mi forma de comportamiento y de lo que represento como persona? Para después ayudar a nuestros hijos, aconsejar a nuestros hijos, decirles, ¿verdad?, lo que es más importante y que ellos, y esto lo que estoy diciendo no es una imposición, es una enseñanza que nosotros vamos a realizar para que ellos de esa forma sean bendecidos. Y ahora dice además también, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es decir, cumplió su meta, cumplió su propósito, llegó al lugar en el que tenía que estar. ¿Y por qué llegó a esta posición? Porque simplemente siguió los pasos que debía de seguir, siguió el camino. Por eso cuando veo yo esta porción que dice que Él es heredero de todo, es que tenemos que entender, hermano, que son todos los aspectos que Dios quiere manifestar al mundo a través de su Hijo. Por eso dice, ahora Él es el que está hablando y debemos de, por eso nosotros ver qué es lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos, qué es lo que estamos mostrando para que ellos, hermanos, sean esos herederos y que nosotros podamos decir, ese es mi hijo, esa es mi hija, y no simplemente por lo que han logrado, no simplemente por lo que han dicho o hecho, sino porque usted ve cómo se representa lo que es, por lo que le ha enseñado. Entonces es importante por eso, hermanos, que nosotros consideremos esto y le digamos, Padre, así como tú enseñaste,
Como tú enseñaste a tu Hijo amado Jesucristo, queremos nosotros también ser un ejemplo para nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, para ser un ejemplo de bendición, un ejemplo en el que nuestros hijos puedan incluso hablar de nosotros y decir que somos gente que te ama, un pueblo que te ama, personas, Señor, que buscan agradarte a ti. Que sea este pensamiento de bendición para sus vidas, mis amados hermanos. Hasta la próxima y bendiciones.